logarítmica. Y habíamos hablado un poquito de que esta era muy importante porque podíamos dibujar valores de grandes magnitudes en espacios pequeños y nos permitía una correcta interpretación del comportamiento de diferentes dispositivos según en nuestro caso particular fuese cambiando la frecuencia. Ahora, en el mismo tenor, nosotros vamos a tener que hablar de algo que se conoce como decibel. Este decibel es una relación de potencia y de niveles de audio o de niveles de amplificación que va a estar relacionada de manera logarítmica. No sé si recuerdan, esto ya lo tuvieron que haber visto en algún momento, que los veles están, bueno, fueron una estandarización y que está definido como G igual a el logaritmo común, o sea, el base 10, entre dos magnitudes, una de salida y una de entrada. ¿Por qué se tiene esto? O sea, ¿por qué se tiene esta relación logarítmica? Bueno, esta definición basada en un logaritmo. Esto es debido a que tanto la potencia y los niveles de audio van a guardar una relación de ese tipo, es decir, una relación de tipo logarítmica. O sea que hay un incremento del nivel de potencia de 4 a 16 watts, por poner un ejemplo, no va a aumentar la potencia en un factor de 4. O sea, imaginemos que tenemos una potencia de 4 watts y la vamos como a amplificar hasta 16 watts. Entonces, este incremento no va a ser un incremento, por ejemplo, en el nivel de audio de un factor de 4, o sea, que tuviésemos nosotros 16 entre 4 y que nos diese 4. No es así. Lo que nosotros estamos teniendo en esta relación que tenemos de este lado, perdón, el símbolo es este de relación, sino que nosotros lo que ahí tenemos es un incremento en el nivel de audio por un factor de 2. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es teniendo esto de aquí. Aquí tenemos una potencia. Entonces, si nosotros estamos hablando de potencias, por default estamos hablando de logaritmos. Si por ejemplo queremos hacer un cambio de 4 watts a 64 watts, entonces el nivel de audio se va a incrementar en un factor de 3, porque lo que nosotros tendríamos, recuerden, de 4 a 64, sería estos 4 watts, pero a la tercera potencia, y es entonces cuando vamos a encontrar esos 64. Y ya de forma logarítmica, pues esta misma relación lo que nos lleva a tener es logaritmo pues de 4, base 4, perdón, de 64, es 3. Y entonces esta relación que guarda tanto las amplificaciones en volumen como en potencia y básicamente todas estas relaciones, al ser potencias estamos hablando de logaritmos y es por eso que el Bell se define así. Nada más como nota, lo de Bell está derivado del apellido de Alexander Graham Bell. Y en este caso vamos a considerar el hecho de que esta relación que nosotros tenemos aquí es muy grande para los propósitos prácticos que nosotros necesitamos en la vida electrónica diaria. Por lo tanto, se define otra relación que también va a estar basada en el Bell, solo que ahora nosotros vamos a tener una manera en la que vamos a expresar 10 decibeles sean igual a un Bell. Entonces, ¿qué vamos a tener de aquí? La ganancia en decibeles va a ser igual a 10 veces el logaritmo base 10 de esta misma relación de potencias, solo que ahora pues estamos teniendo esta relación de 10 de aquí. Ahora, generalmente la capacidad terminal
de equipos de comunicación, sean amplificadores, micrófonos, bocinas y todo esto se da en decibeles. Esta misma ecuación que tenemos aquí, la segunda, indica que la capacidad en decibeles va a ser, no, o sea, no va a ser otra cosa más que la medida de la diferencia, más que diferencia de la relación entre dos niveles de potencia. Para una potencia de salida, que es la que nosotros vamos siempre a tener aquí, salida, y esta va a ser la entrada. Aquí hablamos de potencia, pero también podemos estar hablando de amplificación o de magnitud. Para toda salida debemos nosotros de tener una entrada, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos considerar esta relación de magnitudes si no tenemos ambas bien definidas. Generalmente, en el caso de potencia, se tiene que la potencia el nivel de referencia es de un miliwatt, perdón, pero a veces se maneja un estándar de 6 miliwatts. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, chicos, chicas. No, maestra. Ok. Tenemos también nosotros, que esa es la más común, otra ecuación para decibeles que pues se utiliza también de manera frecuente. En este caso se va a describir por medio de un sistema para que vayamos viendo de dónde salió, pues digamos, esa ecuación. Tenemos este sistema de aquí, ya habíamos visto cómo los habíamos dibujado casi al inicio de la clase, los sistemas de este tipo. Y aquí tenemos una resistencia o impedancia de entrada. Entonces, en este caso, pues tenemos este sistema de aquí. Si tenemos que BI sea igual a cualquier valor que lo vamos a llamar B1, BI es igual a B1. Entonces, la potencia que nosotros vamos a considerar para ese voltaje, potencia 1 va a ser igual a voltaje 1 al cuadrado. Esto, recuerden, es por la fórmula de la potencia, que de ahí es donde va a salir todo y ya lo vamos a ir trasladando a nuestros intereses. Y RI es la resistencia de entrada del mismo sistema. Entonces, si este VI se incrementa o se reduce a algún otro nivel, vamos a tener ahora una potencia diferente. O sea, B2 va a ser igual B2 va a ser igual, ahora sí, a B2 al cuadrado entre R, la misma del sistema. Si tenemos esto de aquí, sustituyéndolo en nuestra ecuación en la que definíamos los decibeles, vamos a tener, voy a poner sustituyendo, ¿qué podemos nosotros hacer aquí, chicos y chicas? Sándwich. Antes de hacer el sándwich, podemos ver que cambiaron los voltajes de entrada, ¿no? B1 y B2, pero la resistencia que tenemos es la misma.
Entonces, se va este con este. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Dado que se va ese con ese, pues nuestra ecuación va a pasar a ser 10 veces el logaritmo base 10 de b2 al cuadrado entre b1 al cuadrado. Podemos manejarlo 10 veces el logaritmo base 10, factorizando, digamos, el cuadrado, porque las dos están al cuadrado, b2 entre b1, y aquí tenemos este 2. Si tenemos este 2 aquí, ¿qué pasa con el logaritmo? Exactamente. Baja el 2, entonces por 10, 20, logaritmo de, en este caso, voltaje 2 y voltaje 1. Y con este de aquí, que es el que nosotros vamos a estar utilizando, porque ya no vamos a estar considerando la potencia, esta les sirve cuando ustedes hagan pruebas de audio, o sí, básicamente de audio. Pero cuando estamos hablando de amplificación en voltaje, la que nosotros vamos a utilizar va a ser esta. En esta nosotros vamos a relacionar no solamente voltaje, sino también puede ser corriente. Entonces, la ganancia en decibeles de nuestros filtros, que recuerden que los filtros vamos a comparar frecuencia contra voltaje, vamos a estar siempre ocupando esta relación de aquí. Recuerden, este es para potencia y este es para voltajes y corrientes, y este es el que nosotros vamos a estar utilizando. Una de las muchas ventajas de las muchas ventajas, aparte de la que ya les mencioné, de la relación logarítmica, es que nosotros podemos aplicar a etapas en cascada. O sea, que en el caso, cuando nosotros realicemos un filtro y que queremos que filtre mejor, podemos ir aplicando estas ganancias. Ya vamos a ver a qué se refiere. Lo que sí tienen que saber es que vamos a tener la ganancia, la magnitud de la ganancia total especificada como EB1 y multiplica, por ejemplo, a una 3. Van a ver que esto va a equivaler al filtrado al nivel de decaimiento de cualquier filtro, y que cuando se pongan en cascada los filtros, dada que tienen esta propiedad, simple y sencillamente vamos a poner uno detrás del otro con ciertas consideraciones, claro, pero al fin y al cabo va a ser solo eso, y vamos a tener una caída de la señal. En lugar de esta manera, ir haciendo cada vez más vertical la curva, lo cual significa que tiene un mejor filtrado. Hasta acá, sin tomar en cuenta aquello que no hemos dicho sobre esto, ¿tienen alguna duda? Esto lo No, único que maestra. nos establece, ok, y les decía que esto lo único que nos establece es que la ganancia en decibeles de un sistema en cascada es la suma de la ganancia en decibeles de cada etapa. Hay una relación muy estrecha entre los niveles en decibel y las ganancias en voltaje. Voy a hacer la tablita y ahorita vamos a discutir un poquito sobre ella. Voltaje de salida entre voltaje de entrada, y aquí claro que vamos a tener el nivel
pero en decibeles. Punto 5, 0.7. Estos son obviamente solo algunos valores. Ay, no, aquí no llevo en serio, perdón. Menos 3. Aquí, por ejemplo, 80. Entonces, esta es la ganancia que vamos a tener en voltaje. Ya saben cuántas veces es más grande el voltaje de salida que el voltaje de entrada. Y esta misma ganancia expresada en decibeles va a tener esta forma. Por ejemplo, podemos ver que una ganancia de 2, que es la que tenemos aquí, nos va a dar como resultado un nivel en decibeles de más 6 decibeles. Y si en cambio tenemos una reducción de la mitad de 0.5, nos da como resultado un nivel de menos 6 decibeles. Si tenemos un cambio en este ganancia de voltaje de 1 a 10, de 10 a 100 o de 100 a 1000, va a tener el mismo cambio de 20 decibeles. O sea, de 1 a 10 va a ir cambiando 20 decibeles. De 10 a 100 son otros 20 decibeles. De 100 a 1000 son otros 20 decibeles. De 1000 a 10,000 son otros 20 decibeles. Y así nos podemos ir hasta ganancias en términos de megas. Cuando nosotros tenemos el mismo voltaje de salida que el de entrada, estamos teniendo una ganancia de 1, o sea, no estamos perdiendo ni estamos ganando. Y esto en términos de decibeles, pues nos da una ganancia de 0. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, si nosotros consideramos ya, no sé, una ganancia que aquí sería como de 50 decibeles, estamos hablando que ya la ganancia es bastante, bastante grande. Por lo tanto, no debemos de considerar pues precisamente eso, que a pesar de que aquí los números son relativamente pequeños, las ganancias que nosotros vamos a estar teniendo van a ser bastante grandes. Y esto nos lleva a interpretar de una manera más adecuada digamos, el comportamiento y las necesidades que tiene nuestro filtro. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda, muchachos, muchachas? Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito, a recordar algunas consideraciones que nosotros habíamos tenido sobre la frecuencia. Recuerdan que casi en todo lo que hemos visto hasta acá, hemos estado diciendo pues varias cosas. Una de ellas es que los amplificadores operacionales no son ideales y que una de esas digamos, colateralidades de que no sean ideales es que según vaya incrementando la frecuencia a la que ellos están trabajando, va a ir decrementando su comportamiento,
que esto también afecta a redes de circuitos pasivos porque los capacitores van a ir teniendo también un comportamiento que puede irse desde funcionar como un circuito abierto hasta funcionar simplemente como un cable. Todo esto significa que la frecuencia de la señal aplicada puede tener un efecto pronunciado en la respuesta de una red, independientemente de que sea de una o de múltiples etapas. Entonces, nosotros debemos considerar el espectro de la frecuencia dentro de nuestro análisis para conocer su comportamiento. Les decía que a bajas frecuencias los capacitores de acoplamiento y de puenteo pues ya no podemos reemplazarlos por el modelo estándar de un capacitor porque se incrementa la reactancia y pues ya no nos sirve para funcionar igual. Por ejemplo, parámetros que dependen de la frecuencia en los circuitos equivalentes, cuando llegamos a analizar un poco de señal pequeña y de los elementos capacitivos que ya nosotros consideraríamos como de interferencia, pues limitan la respuesta de alta frecuencia del sistema. Si incrementamos el número de etapas de un sistema en cascada, también estaremos limitando las respuestas, ya sean en alta o en baja frecuencia, cuando nosotros nos estamos yendo a extremos, ¿ok? Entonces, todos estos inconvenientes que nosotros podemos tener, vamos a poderlos plasmar utilizando las gráficas que nosotros que vamos a empezar a estudiar que relaciona esta parte logarítmica con la parte de frecuencia, porque nosotros vamos a observar las magnitudes de las curvas de respuesta de ganancia de un sistema de amplificador. O pues de prácticamente cualquier red de circuito, incluyendo, les digo, pasivas, como por ejemplo filtros RC. Ok, denme unos segundos y les muestro la imagen para que trabajemos con ella. ¿Ya se ve la imagen, chicos y chicas? Sí, profesora, ya se ve. Ok. Nosotros vamos a tener aquí diferentes respuestas para diferentes tipos de dispositivos. Antes que ver para qué dispositivo es cada una, vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo la gráfica. En primero, aquí vemos que sobre el eje Y vamos a tener la magnitud en voltaje de la ganancia. Ahí, a ver, aquí. Donde sobre, espérame, creo que dejó de proyectarse. Sí. Donde estamos relacionando el voltaje de salida contra el voltaje de entrada, pero su valor absoluto. Esto viene en el eje Y.
Sobre el eje X, nosotros vamos a ir dibujando o más bien considerando la frecuencia. Vamos a ir, como observan, desde 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 mega, 10 megas, y todo esto está en escala logarítmica. Esto es muy importante. Va a haber algo que nosotros conocemos como ancho de banda, y este va a ser aquel lugar donde nuestro circuito se va a estar comportando de la manera adecuada. Esta gráfica a veces puede irse más hacia este lado, donde, por ejemplo, tendríamos un comportamiento de este tipo, donde a muy bajas frecuencias funciona bien, sin embargo, al ir aumentando esta frecuencia, ya no está funcionando de la manera correcta. De ahí, aparte del ancho de banda, nosotros debemos ver que va a haber como un espacio en el que podemos clasificar según el tipo de frecuencia como baja, media y alta frecuencia. ¿Qué va a definir qué es baja y qué es alta frecuencia? A partir del comportamiento del circuito. Si un circuito funciona de tal manera que la magnitud está a 3 decibeles, a menos 3 decibeles, a partir de, digamos, el cero. En este caso, lo que tenemos aquí es la ganancia media. En la ganancia media nosotros tenemos como el 100% de la ganancia, digamos que tenemos aquí 0 decibeles. En el momento en el que bajemos de ese nivel de 0 decibeles y estemos a menos 3 decibeles, cuando crucemos ese valor con una frecuencia, en este caso frecuencia 1 y frecuencia 2, todo lo que esté antes de desde 0 hasta la frecuencia 1 va a ser baja frecuencia. Si ya, ahora por el otro lado, si se cruza la frecuencia 2 contra menos 3 decibeles, en el momento en el que se está cruzando hacia más arriba en cuestión de frecuencias, esta va a ser la alta frecuencia. Ya en este dibujo más en particular, nosotros vamos a ver las magnitudes de las curvas de respuesta de ganancia de un sistema de amplificador que está acoplado por transformador. No vamos a ver más de eso, solamente es como ilustrativo, pero vemos que en la primera es amplificador acoplado por transformador, en la segunda acoplamiento directo y la otra acoplado por un filtro RC. Entonces, les decía que en la escala horizontal tenemos una escala logarítmica y esto nos permite que la gráfica se extienda desde regiones de baja frecuencia hasta regiones de alta frecuencia. En cada una de las gráficas que se ven aquí, se definen las regiones que les menciono, que es de baja frecuencia, alta frecuencia y media frecuencia. Las principales razones de la reducción de ganancias a bajas y alta frecuencia son algunas de las que tenemos aquí. En el primero que nosotros tenemos, que está acoplado por transformador, esta respuesta, sobre todo esta de este lado, va a disminuir porque hay capacitancias parásitas, dispositivos activos, que dependen de la frecuencia, ganancias de transistores, de FETs, por ejemplo. Entonces, todas estas capacitancias y todas estas cuestiones que permiten, más bien que no permiten que el circuito funcione correctamente, van a hacer que decaiga su ganancia y por lo tanto no se tenga el comportamiento adecuado. Aquí, por ejemplo, en este que está acoplado por transformador, todos estos problemas se deben precisamente al transformador. Cuando estamos hablando de este que tiene un circuito RC, pues va a haber capacitancias parásitas, dispositivos activos y dependencia en frecuencia que más bien que el transistor depende de la ganancia en frecuencia. Entonces, eso hace que se decremente
ahora sí que el comportamiento del circuito. En este caso de aquí que nosotros tenemos, ahí en ese caso muy particular, la reducción a bajas frecuencias se debe principalmente al incremento en las reactancias de los diferentes tipos de capacitores que conforman esos circuitos. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, maestra. Ok. Ahora, estas de aquí, estas frecuencias que llamamos aquí F1, F1, F2, F2 y hasta acá que sí tenemos F2 porque aquí no tenemos problemas en baja frecuencia. A esas frecuencias se les conocen como frecuencias de corte. Les repito, ¿cuándo sucede una frecuencia de corte? En el momento en el que la magnitud de nuestra ganancia esté a menos 3 decibeles, o sea, el 70.7% de la magnitud total. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos y chicas? No, maestra. Todo bien. Este tipo de gráficas, no son estas exactamente, pero algo así es lo que nosotros vamos a estar trabajando ahorita, bueno, más adelante cuando hablemos de los filtros. La diferencia entre los filtros y esto que nosotros tenemos aquí es que estas son respuestas que no estamos esperando. En cambio, en los filtros es precisamente lo que nosotros estamos esperando hacer. Eliminar ruido de baja frecuencia, de media frecuencia o de alta frecuencia, y todo esto va a depender de la aplicación que nosotros, con la que estemos nosotros trabajando. Si ya no hay alguna duda, chicos, hasta acá la dejamos ahorita, porque necesito que vayan, por favor, estudiando o dándole una checada y tomando en cuenta que tienen su examen, pero vayan dándole una checada a qué es un filtro, pasa bajas, pasa alta, pasa banda y rechaza banda, para que continuemos trabajando con eso. Pasa bajas, pasa alta, bajas. Es rechaza banda y pasa banda. Porfis. Y recuerden que el día viernes es su examen y el día jueves no podremos tener clase por unas cuestiones de que tengo que tengo que estar en un laboratorio de donde doy clases también, porque están ahí ya implementando semanas híbridas y no sé por qué acá en la UASM todavía no, pero bueno. Entonces, el jueves no vamos a tener clase, se quedan para estudiar para su examen, por favor, y el viernes es su examen, porfa. ¿Sí? Lo sé, Adán, lo siento, pero sí tienen que tener examen, porque si no es eso, o juntárselos todo al final. Entonces, creo que está mejor así. Ya saben que pueden tener todos sus apuntes, los videos identificados. Yo no dudo que aprendan los videos identificados y pueden ir haciendo tarjetas de estudio, lo que sea. Ustedes pueden tomar lo que quieran para su examen. Pero eso sí, cálculos completamente individuales. Si ya no hay más duda, si ya no hay más nada, les agradezco mucho su atención.